Este es su hermano Santos Hernández, deseando que la bendición de Dios llene su vida abundantemente. Antes que nada, extenderle mis agradecimientos a mis suscriptores y seguidores debido a la amplia recepción de los últimos videos subidos a través de este canal. El mensaje que les traeremos a continuación será titulado La guerra contra Amalek y la lucha contra la carne. Pero antes vamos a leer en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 16. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que pusieron una piedra debajo de él. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Entonces Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para que sea recordado en el libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y luego Moisés edificó un altar al cual le puso por nombre Jehová Nissi, que significa Jehová es mi bandera, diciendo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová estará en guerra con Amalek de generación en generación. Este es un evento que contiene muchos simbolismos de lo que es la intercesión y la oración. Amalek es el tipo de todo lo que puede levantarse en contra del creyente, de la iglesia. Es tipo de la carne, y aquí vemos que Amalek salió a pelear en contra de Israel en Refidim, y Moisés le habla a Josué para salir a la batalla. La Biblia muestra que Moisés estuvo en la cumbre del collado con la vara de Dios en su mano. La cumbre del collado representa el estar en la presencia del Señor, subir al monte en su presencia. La vara de Dios representa la habilidad que Dios le había dado a Moisés. La vara también habla del poder de Dios a través del hombre de Dios. Habla de la unción, de la habilidad y de cómo Dios lo usa. Esta vara fue la que Moisés utilizó para que se abriera el mar, para hacer señales delante de Faraón, y la que él tuvo en sus manos cuando Dios lo llamó. Vemos que Moisés sube a la presencia de Dios y está apoyado en lo que Dios le había dado. Y dice que mientras Josué peleaba contra Amalek, él no estaba solo en la cumbre del monte, sino que a su lado estaba Aarón y Hur. Vemos en el verso 11 que cuando Moisés alzaba su mano, evidentemente con la vara de Dios en su mano, sucedía que Israel vencía. Pero cuando él bajaba su mano, vencía a Amalek. Es por lo que la habilidad que Dios le da al hombre de Dios tiene que ser usada en el pueblo de Dios en contra del enemigo. Moisés estaba intercediendo delante de Dios en la cumbre del monte, y lo estaba haciendo para que Josué, junto con todo el ejército, pudiera vencer a Amalek. Pero dice la palabra que cuando Moisés bajaba las manos era cuando ganaba a Amalek. Y esto es lo mismo que sucede cuando nosotros bajamos la oración y nos descuidamos con la habilidad que Dios nos ha dado. La que por el contrario se potencializa cuando estamos en la presencia de Dios. Es por lo que para vencer la carne se necesita una vida de oración e intercesión, porque si no, se le abren puertas al enemigo. Hoy en día la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes, de acuerdo a Efesios capítulo 6, versículo 12. O sea que nuestras batallas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 10, versículo 4. Si no son carnales, son espirituales, y cuando se refiere a carnales, no se refiere a la habilidad o la condición del hombre caído. No son elementos naturales como lo es una ametralladora o cualquier arma. El libro de Efesios habla de una armadura espiritual, porque la guerra es espiritual, es real y genuina, con dos ejércitos. Cuando la Biblia nos habla de principados, potestades, gobernadores,
nos muestra que tenemos tres enemigos básicos. Número uno, a Satanás y sus demonios, es decir, el ejército de las tinieblas. Número dos, al mundo, que tipifica la corriente de este mundo, este sistema, el mundo y sus deseos que son contrarios a lo que es la voluntad de Dios para la vida del ser humano, evidentemente influenciado por el reino de las tinieblas. Y tercero, la carne, que creo que es el peor enemigo porque ésta tipifica la vieja naturaleza, la pasión o concupiscencia hacia lo malo. Siempre mientras estemos en esta existencia, vamos a tener que combatir y luchar contra la carne. Y es el enemigo que se encuentra más cerca porque está en nosotros mismos. Cuando se habla de la carne no se refiere al cuerpo humano, o la piel o los músculos, sino que se refiere a la concupiscencia, que es ese fuerte deseo hacia hacer el pecado, que nos atrae a nosotros mismos. Y si este enemigo que es la carne prevalece en nosotros, habrá una puerta abierta para que el diablo y sus ejércitos puedan invadir de manera efectiva y dañar y matar y destruir. También la corriente de este mundo puede influenciarnos, o sea, esta es la puerta. Por eso vemos en la palabra que la carne tiene que estar muerta, no sometida, porque es asunto de crucificar, que muramos nosotros a nosotros mismos y que hagamos como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En ese verso, cuando se refiere al yo, es esa condición en que muchas veces nosotros queremos, pero lo que queremos no es lo que Dios quiere para nosotros. Si fallamos crucificando la carne, esta abrirá puertas. Por el contrario, si mantienes la carne crucificada, el enemigo no podrá tomar ventaja alguna y la corriente de este mundo no podrá prevalecer en tu vida. Cuando la palabra dice que la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y por lo tanto Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación, significa que la guerra contra Amalek o contra la carne será por siempre y de manera continua, porque es una guerra de generación en generación. Como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Esa piedra es el fundamento de la palabra, Cristo, la roca inconmovible de los siglos. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Vemos que Aarón y Hur le sostenían las dos manos, para cuando a Moisés se le cansara las manos, no estuviera abajo sino arriba. Y dice que estuvo así hasta que se puso el sol. Esto habla de una continuidad sin tregua, de reconocer que estamos en una guerra y que no podemos darle espacio ni abrir brechas. Moisés tipifica la intercesión. Vemos que él no estaba solo, necesitaba un equipo para orar e interceder. En una ocasión el apóstol Pablo dijo: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra con denuedo, el evangelio de Jesucristo. Todos necesitamos orar los unos por los otros, y todo aquel que dirige y preside un ministerio o una congregación necesita gente de oración e intercesión de su lado, donde ese pueblo de Dios tenga un equipo de personas que oren, así como lo vemos en la palabra con Aarón y Hur en la vida de Moisés. Es necesario que este equipo de personas estén presentes en esos momentos que se cansan las manos para que no prevalezca Amalek. Se necesita entrar en esa dinámica de oración y levantar intercesores, gente de oración, para siempre estar en la brecha. Muchas son las historias de iglesias que han decaído en la oración y el resultado ha sido catastrófico. Ha resultado en divisiones, conflagraciones, peleas y también gente que ha sido seducida y llevada por falsos ministros. Esto es porque se ha abierto una brecha que ha sido por donde el enemigo ha podido entrar para causar desmanes y también causar todo tipo de contienda, pleitos, y que la carne, o sea la concupiscencia,
o el deseo pecaminoso cause estragos en las congregaciones. Hay un sector de la iglesia que está bien enfocado y que tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero hay otro que en sí mismo pueden traer la influencia del ejército de las tinieblas, y es porque ellos en su carne permitieron y abrieron allí un espacio para que esos demonios pudieran dominarlos y cabalgar sobre ellos. La influencia demoníaca es lo que lleva a las personas a hacer cosas que no son la voluntad de Dios, y yo me he dado cuenta que nunca se manifiesta algo en la vida de la persona por manifestarse, sino que eso estuvo incubándose allí y se le estuvo abriendo puertas. Cuando una persona crea una división quejándose y lacerando o mutilando a la esposa del Cordero, es decir, el cuerpo de Cristo, hablando en contra de los hermanos, convirtiendo la situación en un problema teológico, opinando lo que a ellos les parece de cómo deberían hacerse las cosas, en otras palabras, autojustifican su condición de que están causando división y creen que esa avanzada que llevan es positiva o es de Dios. Y en ese momento hay una influencia demoníaca porque de alguna manera han abierto una brecha en la carne. Por el contrario, una persona que ora, intercede, que tenga la carne crucificada, no se va a levantar con una queja, porque la oración, la intercesión y la búsqueda de Dios te enseña a ver y mirar todo lo bueno que Dios está haciendo, todo lo grande que Dios está derramando, y lo otro tú lo minimizas, lo ves como algo pequeño y te das cuenta de que es el diablo que está tratando de entrar. La Biblia habla de los cretenses, la cual dice que eran malas bestias, glotones, ociosos. Repréndelos duramente para que sean sanos en fe. Eran gente que tenía un espíritu que no se dejaba dirigir, no tenía un espíritu enseñable. Eran personas con ese espíritu de rebeldía y son como aquellos que no se someten, como las malas bestias, que hay que darles palo para que hagan lo que tienen que hacer. Y creo que este síntoma, el cual viene por una influencia de principados potestades, de gente que tiene un espíritu de rebeldía y del mismo diablo, que se encarga de dañar, ya que esto acontece cuando no existe un respeto hacia la autoridad. El diablo ha penetrado y dañado la sociedad. Por esto muchas veces vemos que hay gente con esta forma que cuando llega a la iglesia y ve cómo son las cosas dentro de la iglesia, no le gusta el hecho de someterse a la autoridad, como lo dice la palabra. Ese espíritu y esa actitud rebelde permanece allí, y esto no es más que una obra de la carne y la influencia de cualquier tipo de demonio, la cual afecta la vida de esa persona, y cuando vienes a ver, algo sucede allí y lo que genera es división, pleito, contienda entre hermanos, etc. Todo esto se puede vencer orando, intercediendo, crucificando la carne, detectando las obras del enemigo para poder derribarlas.